En nuestra entrega número 167 vamos a responder a la interrogante de si Venezuela realmente se arregló con cifras de la recuperación económica. Luego vamos a analizar el aumento silencioso de las tarifas de los servicios públicos, un tema del que Nicolás Maduro no quiere hablar. Y vamos a cerrar contándoles qué tan factible es que la viruela del mono, el nuevo virus que tiene en alerta a la Organización Mundial de la Salud, llegue a nuestro país. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Les habla Luis David Miclen Hernández y para mí es un enorme placer darles la bienvenida a esta nueva entrega del 3 en 1, un condensado de información que recoge lo mejor de los portales El Pitazo, runrun.es y Tal Cual. Entramos en la semana número 115 desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela y recuerden que la mejor manera de evitar la propagación del virus es manteniendo el distanciamiento social y por supuesto las medidas de bioseguridad. Y esta semana vamos a comenzar visitando el portal El Pitazo y aquí nos encontramos con un reportaje que lleva por título Venezuela se arregló. Esto dicen las cifras sobre la recuperación económica. Y es que pese al leve crecimiento que ha experimentado el país debido a la dolarización de facto, Venezuela sigue registrando cifras de una nación golpeada por la adversidad y años continuos de recesión. A esa frase de Venezuela se está arreglando le salen al paso millones de pensionados con sueldos que están muy por debajo de la canasta básica, gente con serias carencias en cuanto a servicios públicos y personas sin acceso a la educación. El exdiputado Ismael León sostiene que esto es solo un espejismo. Presten atención a este audio. Los vivos son los que se han arreglado, porque cuando tú vas al barrio La Fila en la parroquia del Valle, ahí ves miseria. Cuando tú vas a los hospitales del país sin insumos, ¿cómo se arregló el país? No se ha arreglado ningún país. Vamos a conversar con la periodista Kimberlyn Talero, quien nos va a responder a un par de preguntas. Kimberlyn, bienvenida una vez más al 3 en 1. Cuéntame, ¿cuál es en realidad la mejoría económica que experimenta Venezuela y a cuántos beneficia esta supuesta recuperación? Hola Luis, un saludo a ti y a toda la audiencia del podcast 3 en 1. Encantada de estar nuevamente por acá con ustedes en esta oportunidad hablando de este tema que es tan relevante que nos compete además a todos los venezolanos. La frase que se ha popularizado en los últimos meses, Venezuela se arregló. Efectivamente, desde el gobierno de Maduro celebran esa recuperación económica. Hay firmas como Ecoanalítica que confirman que en el año 2021 hubo niveles de recuperación, pero sin embargo siguen siendo muy bajos. Decir a cuántas personas beneficia, al menos por mi parte, sería digamos que muy atrevido. Sin embargo, se evidencia esa recuperación en algunos sectores más que en otros. Por ejemplo, el sector comercial es uno de los más beneficiados, especialmente tomando en cuenta que venimos de una crisis muy profunda. Venimos además de un cierre por pandemia, entonces la diferencia del año pasado con respecto, por ejemplo, a 2020 es significativa. Sin embargo, decía la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polecel, que seguimos estando en el sótano, en el foso, o sea, la situación sigue siendo crítica. A pesar de esa ligera recuperación. ¿Y qué hace falta para que Venezuela se arregle de verdad? Sí, evidentemente la situación de Venezuela es compleja. El tema de los servicios públicos, salud, educación son bastante críticos. Sobre todo, o sea, hay mucha desigualdad y eso es un factor bastante relevante. Entonces decía uno de los economistas de Ecoanalítica, además mencionando un estudio que ellos realizaron, un ejercicio, digámoslo así. Ellos calcularon la recuperación económica del país tomando en cuenta como que un crecimiento estándar, digámoslo así, un mismo crecimiento, y proyectaron que una recuperación del país podría tardar 16 a 52 años, si no me equivoco. Eso suponiendo que las condiciones se mantuvieran, o sea, ciertas condiciones, que tuvieran acceso a recursos, etcétera, etcétera. Este economista nos explicaba que podrían ser muchísimo más tiempo, porque
el crecimiento, los niveles de crecimiento no son iguales entre los años. Además, Venezuela no ha registrado históricamente un crecimiento sostenido, creo que por más de 5 años, nos decía. Entonces lo normal es que la economía crezca, luego decrezca y vuelva otra vez a crecer. Entonces en ese ciclo pues evidentemente sería mayor el tiempo que podría tardar. ¿Y qué hace falta? Pues hacen falta recursos, muchos recursos, recuperación de la industria, inversión y inversión en recursos que Venezuela no tiene actualmente. Muchísimas gracias, Kimberly. Hasta una futura oportunidad. El aumento de las tarifas de los servicios públicos, el tema del que no habla Maduro. Así titula el portal Tal Cual este reportaje que comparten con nosotros esta semana. Mucho se ha hablado de sincerar el costo de los servicios públicos en Venezuela. Y a cuentagotas, y como quien no quiere la cosa, el gobierno de Maduro lo ha ido haciendo, incluso en plena pandemia. En un periodo de 2 años, los servicios de agua, electricidad, gas doméstico, aseo urbano, telefonía e internet promedian un aumento de 2.500%. Ayagna Figueroa nos responde un par de preguntas. Ayagna, bienvenida, siempre un gusto tenerte acá en el podcast. Cuéntame algo. ¿Se consideran justos estos aumentos dentro de una población que sigue teniendo uno de los sueldos más bajos del continente? Hola Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por este contacto. Bueno, evidentemente aún el ingreso de los venezolanos sigue estando impactado por la alta inflación que tiene la economía venezolana. Aunque ya el país salió de la hiperinflación, todavía sigue reflejando una continua alza de los precios de los bienes y servicios, así como del precio del dólar. También debo recordar que una buena parte de la población está percibiendo ingresos en divisas y esto ha contribuido a que las familias puedan cubrir de alguna manera sus necesidades básicas. Sin embargo, hay una muy buena parte de la población que continúa teniendo ingresos en bolívares y en consecuencia se le hace muy cuesta arriba comprar los productos de la cesta alimentaria. Eso ni hablar de que entonces no pueden ni pagar alguno de los servicios. ¿Qué es lo que creo más justo en materia de cobro de servicios públicos? Que el gobierno profundice un programa diferenciado de tarifas como lo tienen algunos otros países, manteniendo un subsidio para los que menos ingresos tienen, o que haya una revisión de las tarifas, porque creo que se están incrementando sin un estudio técnico que avale estos ajustes que hemos visto en los últimos años. ¿Y es válido elevar unos precios de unos servicios que son deficientes e incluso inexistentes, especialmente en el interior del país, como el agua, por ejemplo, la electricidad o hasta el mismo internet? Bueno, Luis, lamentablemente la fijación y el control de las tarifas de los servicios públicos por parte del gobierno, y que durante muchísimos años estuvieron congeladas, quedando muy por debajo de los niveles de inflación, hizo que las empresas estatales que ofrecen estos servicios reflejaran pérdidas y en consecuencia no tuvieran recursos suficientes para su mantenimiento o modernización de sus plataformas tecnológicas, como es el caso de la infraestructura eléctrica, cuyos múltiples problemas generan apagones extensos y continuas fallas eléctricas en todo el país. Es cierto que es injusto aumentar las tarifas en momentos en que los venezolanos aún no han podido recuperarse del todo de la recesión económica, pero de acuerdo a expertos en la materia, es necesario sincerar el tema. Actualizar los precios de los servicios públicos para que las empresas tengan viabilidad económica y llevar a cabo las mejoras que se requieran es una tarea importante. Pero así como comento esto, también señalo que si se van a aumentar las tarifas, que entonces realmente los recursos que se obtengan sean bien utilizados. De lo contrario, se convertirá en una medida más de ajuste para aumentar el presupuesto del gobierno, mientras se asfixia a la población. Algo que muchos de los funcionarios de hoy criticaron de los gobiernos del pasado. Muchísimas gracias, Ayagna. Y esta semana le toca el turno de cierre al portal runrun.es con su RR Plus, la viruela del mono. ¿Podría llegar a Venezuela? Y al coronavirus se le suma ahora una enfermedad llamada la viruela del mono que mantiene en vilo a la población mundial y que ya presenta los primeros casos en Europa, Estados Unidos y Canadá. Con síntomas muy parecidos a la COVID-19, la viruela del mono se presenta como un padecimiento con menor letalidad, pero con expresiones muy rápidas de contagio. Desde la Academia Nacional de Medicina llaman a no caer en estado de alarma en Venezuela por ahora. Vamos a conversar con la autora de este trabajo, la periodista Yacari Prado.
Yacari, bienvenida nuevamente al 3 en 1, un placer saludarte. Cuéntame algo, ¿hay posibilidades reales de que esta enfermedad llegue a Venezuela? Hola Luis, un gusto saludarte nuevamente a ti y a toda la respetada audiencia de 3 en 1. La viróloga Flor Pujol, entrevistada por Runrunes para este trabajo, así como la Academia Nacional de Medicina, han dicho que si bien no se puede descartar la llegada de la viruela del mono tanto a Venezuela como a cualquier otro país, no hay motivo para estar en estado de alarma. El Departamento de Viruela de la Organización Mundial de la Salud ha informado que los focos de contagio son, por ahora, pequeños y se limitan a familiares y grupos de conocidos de los infectados. Aseguran además que la vía de transmisión es a través de un contacto muy estrecho. En comparación con el coronavirus y con el virus de la viruela humana erradicado en 1980, el riesgo de contagio de la viruela del mono es más bajo. Hasta el 25 de mayo se habían diagnosticado 131 casos de viruela del mono en 17 países, principalmente en Europa. En América solo se han confirmado casos en Estados Unidos y Canadá. ¿Y cómo se diagnostica y cómo se trata dicha enfermedad? ¿Hay una forma de evitarla y evitar el contagio? Los síntomas de viruela del mono pueden incluir fiebre, inflamación de nódulos linfáticos, dolores de cabeza, cansancio muscular y erupciones cutáneas en cara, manos, pies, ojos o genitales. Esta enfermedad puede diagnosticarse a través de hisopados a las lesiones cutáneas o por pruebas tipo PCR. La enfermedad se contrae por contacto con costras o ampollas de la piel del infectado, si se tocan sus sábanas, ropas o toallas, por tos y estornudos y a través del contacto con fluidos corporales durante las relaciones sexuales. La recomendación a quienes desarrollan síntomas de viruela del mono, principalmente si estuvieron en un país con casos confirmados o tuvieron contacto cercano con un infectado, es consultar al médico, aislarse en su domicilio y evitar el contacto físico con otras personas. La enfermedad suele durar de 2 a 4 semanas y se tratan los síntomas. Tiene una tasa de letalidad que puede rondar del 0 al 11% según la cepa y la mortalidad es mayor en niños, adultos jóvenes y personas inmunodeprimidas. La buena noticia es que estudios han confirmado que 2 antivirales podrían reducir la duración de los síntomas y la cantidad de días en los que una persona puede contagiar la viruela del mono. Hasta una futura oportunidad, Yacari. Estimada audiencia, nosotros con esto hemos llegado al final de la emisión número 167 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Recuerden que se pueden suscribir a las diferentes plataformas en donde nos pueden ubicar. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también estamos en la plataforma de videos YouTube. Nuestra invitación es a que mantengan las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social y a que juntos evitemos la propagación del coronavirus. En la producción de este espacio estuvieron Yanali Fermín y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Les saludo una vez más, Luis David Miquilena. Un gusto para mí estar semana tras semana acompañándonos y nos vamos a escuchar la próxima semana, el próximo jueves. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.